Muy bien. La primera pregunta que quiero contestar en esta noche es, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Ay, qué lío que tenemos aquí. Antes de dar la definición, quisiera mencionar un par de cositas que tenemos que aclarar. La pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia entre dones del Espíritu y frutos del Espíritu? Bueno, ¿sí? Son virtudes que nos asemejan al Señor que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. ¿Y los frutos del Espíritu son para algunos creyentes? No, es para todo el que ha nacido de nuevo debe manifestar los frutos del Espíritu. Si te plantaron una plantita y la plantita está sana, tiene que dar fruto. Y en este caso, la vida del Espíritu Santo en nosotros debe producir los frutos que encontramos en Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz. Así que todos los cristianos tenemos que caracterizarnos por este estilo de vida. ¿Mm? No importa qué don tengamos. Todos debemos. Ahora, todos los cristianos debemos manifestar los frutos, pero no todos tenemos los mismos dones, ¿correcto? Eso fue lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Todos somos cristianos, pero no todos tenemos los mismos dones. Anoche cuando volvíamos a casa, Christopher me hizo la pregunta, papá, de las tres líneas que mencionaste, evangélicos, pentecostales, carismáticos, ¿estamos todos dentro del mismo umbrella? La respuesta es sí. Básicamente, aunque hay pequeñas diferencias en cosas secundarias, lo que nos une es el mensaje evangélico que la salvación es por Cristo Jesús a través de la fe. Amén. Ahora, si alguien no predica eso, no importa qué título tenga, no pertenece. En estas cosas no es cuestión de título. Yo puedo decir, soy bautista, pero si yo predico que la salvación es por quien sabe qué cosa, no es por la fe, entonces por más que tenga el título, soy un engañador. Entonces, todos los creyentes tenemos que tener los dones, los frutos, y sin embargo, el Espíritu Santo viene a nosotros con capacidades diferentes para manifestar su gloria y utilizarnos para la extensión del reino. Segunda diferenciación que tenemos que hacer. Ahí van a encontrar una tabla de la diferencia que hay entre dones naturales, entre dones espirituales y talentos naturales. Ahí está mejor. Quise hacer esta pequeña comparación para que veamos que ustedes y yo, desde el día de nuestro nacimiento, Dios nos ha programado ya con ciertos talentos naturales que Él después los puede utilizar muy bien para la gloria de su nombre. Aunque los dones espirituales son otra cosa distinta. Dijimos que son poderes milagrosos. Sin embargo, tantas veces ocurre que entre una habilidad y un don puede haber algo de semejanza. ¿De acuerdo? Con los que vamos a ver esta noche no hay nada de semejanza, pero en algunos otros que podemos estudiar más adelante sí. Lo cual me lleva, yo los dejo que ustedes lo lean en casa eso. Y vamos entonces a la definición. Quiero presentarles primero la definición que dio el doctor Peter Wagner. El doctor Wagner en el día de hoy debe tener unos 83, 84 años. Él fue por muchos años miembro aquí de Lake. Él enseñaba la clase acá que se llama de los 120 en la escuela dominical. Fue por muchos años profesor en Fuller y antes de la época del Arca de Noé fue misionero en Bolivia. Así que habla muy bien el español, el doctor Wagner. Un hombre de Dios que ha escrito mucho. Y él fue el primero que en la década del 60 se metió en este tema y escribió un libro que se llama Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia, donde intentaba entender todo esto que estamos estudiando esta noche. Un buen libro, tiene mucho de valioso, y él de cada don daba esta definición. Es decir, daba una definición. En este caso, esta es la definición general. Nos dice, es un don espiritual. Es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto de su cuerpo.
De acuerdo a lo que estudiamos anoche, ¿está bien esta definición? Está muy bien, sí, está bien, está muy bien. Enfatizando lo que vimos, que tiene su origen en Dios, que es dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está. Presento la próxima de un señor que es un erudito en griego, tal es así que escribió un léxico con el cual los que estudiamos ese idioma tenemos que consultarlo para entender el significado de las palabras. Mr. Taylor decía que los dones son poderes extraordinarios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que capacitan a los cristianos para servir a la iglesia de Cristo. Absolutamente. Eso fue lo que nos enseñó el apóstol, para la gracia común, fue dado para el bien común. La recepción de los cuales se debe al poder de la gracia divina. ¿Correcto? Son carismatas, expresión de gracia, operando en el alma por el Espíritu Santo. Bueno, muy bueno. Y después yo de cara dura me alargué con la mía, ahí va. Es la manifestación milagrosa que la Divina Trinidad otorga soberanamente a cada miembro de su iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos da estas capacidades, Él viene a través nuestro, porque anhela lograr un propósito en este mundo, y es edificar su iglesia salvando personas y haciéndolos sus discípulos. Y para eso te tiene a ti y a mí. Gran privilegio el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho estas cosas, vamos a los dones que nos presentó en el versículo 8. Qué lindo que hubiera sido que el apóstol Pablo nos explicara un poquito más qué eran estos dones. El problema que tenemos en este párrafo es que evidentemente en la iglesia todos sabían lo que eran estos dones, y el apóstol dio por sentado que ahí va este, ahí va el otro, ahí va el otro, y no nos explicó mucho. Entonces uno se encuentra con que tenés que analizar las palabras en el griego, tenés que comparar con otros versículos en la Biblia donde aparezca algo más o menos similar, y entonces, lindo desafío. Así que ahí vamos. El primer don que aparece en la lista es palabra de sabiduría. Y aquí va la definición del Dr. Wagner, usa lo de él para poder hacer la cosa más simple. Dice, la capacidad de comunicar un mensaje proveniente de Dios a una situación específica a fin de ministrar exitosamente a la persona o al grupo necesitado. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Mis hermanos, cada persona que viene a la iglesia viene lleno de gozo y sin ningún problema. Son los problemas los que nos traen al Señor, ¿no es así? Nosotros somos al igual que Lázaro. Cristo lo resucitó, pero ¿quién le tenía que sacar las vendas al muerto? Ustedes y yo. Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera, y por su poder resucitó. Eso yo no lo puedo hacer, eso solamente Él lo puede hacer. Pero después le dijo a los que estaban ahí, sáquenle las vendas y déjenlo que se vaya. Y mis hermanos, hay personas que llegan a la iglesia y vienen con unas vendas largas. Y uno dice, ¿cómo hiciste tanto lío con tan pocos años de vida, muchacho, chica? ¿Qué hiciste? Bueno, así es. Y tantas personas vienen con situaciones complicadísimas, situaciones imposibles. Y uno se queda diciendo, Señor, ¿cómo ayudo a esta pareja que me vino a pedir? ¿Cómo ayudo a este hermano, a esta hermana? Señor, ¿qué ensalada que han hecho? Son como el niño que se hizo los nudos en los cordones y los quiso aflojar y para aflojarlo tiraba cada vez más y cada vez lo apretaba más. Y ya uno encuentra situaciones que uno dice, pero Señor, ¿cómo hago para ayudar a esto? Y es aquí donde tenemos esta garantía de que los dones son manifestaciones en el momento del Espíritu Santo que vienen a nuestro auxilio para darnos la ayuda en el momento que lo necesitamos. Por eso, lo próximo que les escribí ahí en la transparencia, que ustedes lo tienen, es, siendo que es una palabra de sabiduría,
y que aparece entre los dones que demuestran el poder de Dios, nos indica que no puede ser la sabiduría que uno acumula como resultado de crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, sino más bien algo que viene del Espíritu Santo para una situación del momento. ¿Correcto? Ustedes y yo tenemos un libro como es Proverbios. ¿Cuál es el objetivo de Proverbios? Enseñarnos a vivir sabiamente. Lean el libro de Proverbios, un capítulo por día, son 31, y créanme, hermanos, que vamos a vivir mucho mejor que lo que viven los de afuera. Vamos a vivir con sabiduría. Pero sin embargo, ante situaciones como las que nos encontramos tantas veces, encontramos que el Espíritu Santo va a venir en nuestro auxilio para traernos la solución que humanamente tantas veces es sencillamente imposible. Un ejemplo de cómo funcionaba este don. Hechos capítulo 15 tiene una historia muy notable. Esta sí que los apóstoles necesitaban sabiduría, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos 15? El Evangelio creció en Jerusalén y cuando la iglesia se formó eran 120. ¿De qué nacionalidad? Todos judíos. ¿Iban al templo? Sí. ¿Estudiaban la ley? Sí. ¿Y la gran señal de ellos cuál era? La circuncisión. Fue lo que Dios le dio a Abraham. ¿Cómo agarraba Hitler a los judíos para llevarlos al campo de concentración? A ver, señor. La muerte. Es el gran señal distintivo del pueblo judío. Es lo que marcaba el pacto con Dios. Tanta importancia tenía. Ahora, corre el evangelio, se comienzan a convertir los gentiles y entonces viene la lucha. Pablo, que es el hombre de los gentiles, dice: señoras y señores, esto es una locura. Los gentiles no se tienen que hacer judíos, son salvos por gracia. Ha venido una nueva dispensación, ha venido un nuevo plan. Y los fariseos que se habían convertido, ¿qué decían? Todos los gentiles se tienen que circuncidar. Miren si los fariseos ganaban. Entonces llamaron a Jerusalén, reunieron a todos los apóstoles que quedaban. A Jacobo ya le habían uno menos. Y viene Pablo con algunos convertidos de los gentiles y ahí se reúnen y dicen: ¿qué vamos a hacer? Esto se tiene que decidir. Y hay que decidirlo, ¿sabes? Porque no podemos ir a predicarle a los gentiles. Es por gracia, y después viene otro loco atrás y dice: no. Entonces dijeron: bueno, Señor, vamos a hablar. Y se reunieron. ¿Y qué nos cuenta el libro de Hechos? Que Pablo predicó, Pedro habló y finalmente fue Santiago el que escribe la carta que Dios le dio el espíritu de sabiduría para decir: hermanos, de acuerdo a lo que yo entiendo del Antiguo Testamento, no le pidamos esta carga al pueblo gentil. Nosotros no la pudimos cargar, no se la pongamos a ellos tampoco. Viene una nueva etapa. Entonces, leemos que mandaron una carta a Antioquía diciendo: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, no coman morcilla argentina, ahí está, de la carne de animales que han sido estrangulados. Bueno, ahí tenemos un problema serio nosotros, y de fornication. Y si se guardan de estas cosas les va a ir bien. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Estaban en una situación donde no tenían revelación previa, donde no había un versículo que diga: los gentiles no se circuncidan. No. Tantas veces Dios hace eso con nosotros, ¿no es así? Nos coloca en situaciones donde ustedes y yo tenemos que decir: Señor, ¿y qué hago? Bueno, Dios ha dado el Espíritu Santo para en esos momentos poner sabiduría a nosotros. ¿Cuántas veces nos toca hacer decisiones? Y las decisiones tantas veces son difíciles, ¿no es así? ¿Por qué? Porque nos falta información. Qué fácil sería si tuviéramos toda la información. Ustedes y yo tenemos que hacer decisiones a ciegas. Y el riesgo es enorme. ¿Me voy a Estados Unidos? ¿No me voy a Estados Unidos? ¿Me compro una casa acá? ¿No me compro una? Y demos gracias que tenemos la promesa de que el Señor va a guiar nuestros pasos en esos momentos si lo pedimos con fe.
Así que el Espíritu Santo va a venir a darnos sabiduría. Yo creo que eso es lo que Salomón tenía, que fue lo que le pidió a Dios y que Dios se lo otorgó. En el caso aquel que vinieron aquellas dos madres, ¿se acuerdan? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y yo, Y Salomón, sin embargo, el Espíritu Santo, Salomón, ahí está la salida. Listo. Sepamos que esto es un don de Dios. Va a venir en el momento oportuno, va a venir en el momento preciso. Y esta noche, que estoy hablando de la fe, cuando introdujimos el tema, y que vamos a ver el don de fe en un minutito más adelante, sepan que todos los dones del Espíritu Santo operan en base a la fe. Si yo esto no lo creo, nunca lo voy a ver. Entonces, esto está aquí para decirme, Jorge, María, Marta, quien sea, créelo. Pídeselo al Señor, que cuando menos te lo esperes, va a ocurrir algo que te vas a dar cuenta que es tan sobrenatural que le vamos a entregar la gloria a Él. Palabra de sabiduría. Segundo don. Bueno, este sí que se pone interesante. Palabra de conocimiento. Vamos a la definición. Noten bien que se lo menciona en esta lista y no se lo menciona más en la Biblia. Pablo, ¿qué tenías en mente? Bueno, ahí viene la definición del Dr. Wagner. Capacidad de recibir conocimiento de Dios y aplicarlo a la situación específica que confronta. Es una buena decisión, pero una buena definición, pero me parece que es muy parecida a la palabra de sabiduría. Aquí viene la mía, próxima transparencia. Transmitir información que viene de Dios y que tiene un carácter. Esta es una palabra que me costó mucho poner o sacar. No es la mejor palabra, pero no sé cuál usar, honestamente. Porque revelación yo la asocio con la revelación del ser de Dios que está en la Biblia. Sin embargo, Dios muestra cosas. No sé cómo sería, un mostrario de cosas. No suena lindo, ¿no? En relación a cosas del pasado, cosas que Dios piensa hacer a corto plazo en la vida de las personas con las que estamos ministrando. Ejemplo, palabra de conocimiento. ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó ahí? Bernabé, para administrar las necesidades, vende una casa y trae el pie, la venta, a los apóstoles para que lo usen para donar y bendecir a la gente. Y aparece un matrimonio que son Ananías y Zafira, y por su cuenta deciden vender una propiedad, pero hacen un trato, ¿conocen la palabra griega trucho? La vendieron en $100,000 y dijeron, vamos a aparentar que somos como Bernabé. Demos 50,000 y nos guardamos los 50,000 en casa, los otros. Y era un trato secreto. Lo sabían ellos dos y ¿alguien más se habrá enterado? Qué macana. ¿Cómo arruina los planes el Espíritu Santo? ¿No es cierto que van a la iglesia y los recibe el apóstol Pedro y le dice, Ananías y Zafira, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¡Bum! Cayeron los dos muertos. Y uno dice, ¿cómo supo Pedro? ¿Cómo supo Pedro? ¿Cómo lo supo? El Espíritu Santo es que nos da palabras de conocimiento. Ahora este es un don que es realmente muy, pero muy notable. Mis hermanos, es que Dios nos quiere mostrar cosas que nosotros no vemos, porque nos quiere solucionar problemas y nos quiere guiar en el futuro. Vean algunos ejemplos más. Vean la próxima transparencia. Pablo va rumbo a Jerusalén. Y él, evidentemente, aquí el Espíritu Santo le ha revelado algo que es especial, que nadie más lo sabe, pero él sí. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. No sabía que lo iban a atrapar en el templo, no. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Palabra de conocimiento. Ahora, fíjense bien, que el Señor no le reveló todos los detalles, pero le reveló lo suficiente sabiendo, Pablo, esto es lo que te espera, aunque no te doy todos los detalles.
Y le dice también a los creyentes ahí en Éfeso, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. ¿Cómo lo sabía Pablo? No sabía si iba a estar muerto en 2 días, en 2 semanas, en 2 años, o que en los próximos 20 años de vida no iba a pasar nunca más por Éfeso. ¿Cómo lo sabía? Cosas que el Espíritu Santo hace en su momento. Y mis hermanos, esto es palabra de conocimiento. El Señor se revela para momentos especiales. Y ustedes van a decir, bueno, y pastor, ¿este don opera en el día de hoy? Absolutamente, demos gracias que sí. Por ejemplo, este es un don que tiene mucha importancia con el tema de la sanidad y con el tema del evangelismo. Por ejemplo, aquí, si ustedes hubieran estado en Los Ángeles en la década del 80, aquí en Yorba Linda hubo un estallido espiritual con un grupo de iglesias que se llamaron las iglesias Viña. ¿Ok? La única que sabe de estas cosas es Suni, porque ella estaba en la época ¿eh? del arca de Noé, cuando estas cosas sucedieron. Y ustedes le pueden preguntar a ella, porque da testimonio de todo lo que yo estoy diciendo. ¿Correcto, Suni? Amén. Entonces, el líder de ese movimiento fue un tipo que un día fue un músico, muy buen músico, tocaba para el mundo, hasta que un día Dios lo convirtió. John Weinberg se llamaba. Y John comenzó a buscar al Señor de corazón y leyó la Biblia y dijo, pero qué de milagros que hay en la Biblia. Fue a la iglesia y le dijeron, no, pero esto ya pasó de moda, hermano. Y le dijo, pero qué aburrido, no, chao, me voy de acá. Y empezó a buscar al Señor y lo empezó a utilizar. Y le tomó años para que el Señor lo comenzó a utilizar con sanidades y con revelaciones. Y un día que lo escuché allá en Vancouver, contaba como, por ejemplo, volvía acá a Los Ángeles en el avión y el caballero sentado al lado suyo, el Señor le dice, se llama Miguel, el nombre del amante fulana de tal, háblalo para que se salve. ¿A ustedes les gustaría? Entonces, John contaba que entró a hablar con el hombre y cuando le dijo, usted es el señor fulano de tal, dice, ¿cómo lo supo? Y le dijo, yo usted nunca lo he visto en mi vida. ¿De dónde sacó esa información? Dios me la reveló. Me dijo que usted está en una relación de adulterio. ¡Ah! Y su amante se llama fulana de tal. Y Dios me dijo que le hable porque o se arrepiente o va a tener consecuencias. ¿Creen que el hombre aceptó al Señor? Al galope entró al reino. Porque cuando Dios te confronta con esas cosas, más vale que te humilles y hagas algo porque el Señor si no te va a agarrar con un látigo y te la va a dar, pero de una manera muy pesada. Conocí a un hermano a quien el Señor le había dado este don y le decía, anda a Home Depot, fila H, ahí está José Moreno, anda y decirle que yo lo voy a sanar del cáncer que tiene. ¿Ustedes creen que José Moreno se convirtió al Señor? Más vale que sí. Cuando alguien viene, un desconocido, y te dice, usted es fulano de tal, y el Señor dice esto, madre que mete miedo. Y les decía que tiene mucho que ver con el tema de sanidad. La iglesia más grande del mundo, ¿dónde está? En Corea. El pastor que la alimentó, el doctor Yonggi Cho, uno de los dones característicos de él era este. El Señor le mostraba en un domingo, hoy voy a sanar a todos los que, ¡boom! Y el pastor daba la palabra y el Señor, ¡boom!, sanaba. Y claro, los humanos siempre podemos correr el riesgo de querer hacer cosas que el Señor no nos manda. Un día contaba como estaba en una campaña, no sé dónde, el Señor le dijo, orá por todos los sordos que los sano a todos. Había miles de gente, dijo, a ver, todos los sordos vengan. Oró, se sanaron todos los sordos. Entonces, para la próxima campaña dijo, ya sé cómo se sanan los sordos. A ver, todos los sordos, vengan adelante que el Señor los sana. El Señor no le había hablado. Y entonces se mandó el show. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Nada.
Y finalmente, después de 2 horas, tuvo que decir permiso, permiso. Y dice que los pastores lo agarraron a la mañana siguiente, lo querían matar. Dice, así son las cosas en Corea. Le dijo, no, disculpen, así son como las hago yo. Los seres humanos podemos equivocarnos por el orgullo. Era la crisis de Corinto y es lo que nos pasa a todos alguna vez. Ahora, el hecho de que tantas veces pueda haber algún error no nos debe hacer pensar de que este don no existe. Ahora, yo no sé si contarlo, porque yo este don lo he visto muy de cerca. Y a la que ha utilizado Dios con tremendo poder en este punto es a Francis. No sé si hacer propaganda, porque estas son cosas que me gustaría que, no sé, en algún momento le voy a pedir a ella que tal vez si quiere compartir sobre el tema, porque ella conoce el tema mucho mejor que yo. Este es un don raro, porque el Señor le dice a Pablo, veo que voy a tener problemas, me van a encerrar, me van a meter en cadenas, pero no sé qué va a pasar. El Señor viene y revela cosas, pero no te da la picture completa. A veces sí. Un día estábamos en Vancouver y era un sábado a la noche, no sé por qué, habíamos terminado el programa de jóvenes, estábamos Francis, Boris, a quien ustedes conocieron años atrás aquí, y estábamos en el basement, digamos que estamos en el basement aquí abajo, y aparece un hermano buscándonos, diciendo, pastor, necesito que oren por mí, estoy endemoniado. Ok. Bueno, dijimos, cuando se trata de hombres, hombres por un lado, mujeres por otra. Yo le dije a Francis, andate a mi oficina, que estaba no en el piso, sino allá arriba, digamos, donde entra aquello. Y aquello es imposible escuchar lo que estaba pasando. Lo cierto es que viene este muchacho y dice, estoy endemoniado, pastor. Era un muchacho que había trabajado con nosotros desde que lo conocimos. Y a mí me pareció rara la historia, pero bueno, por las dudas empezamos a orar y el Espíritu Santo nos reveló que ahí no había demonio, ahí había pecado oculto. Entonces le digo, hermano, mira, vos nos pediste venir acá que te saquemos los demonios, pero acá no hay demonios. Acá hay un pecado oculto que a vos te está matando. ¿Cuál es el pecado? Ay, hermano. Era una lista de bajezas y de cosas soeces que no se pueden mencionar. Eran repugnantes, asquerosas. Cosas que hacen los hombres con la sexualidad y que pueden abusar menores, inmundicias de todo tipo. No las puedo mencionar acá. Entonces finalmente este muchacho confesó. La razón que vino a pedir ayuda es porque el Señor lo apretó. Se le moría el hijo de 1 año. Y la esposa le dijo, anda a pedir ayuda, porque si no vas y le confesás al pastor, se muere nuestro hijo. Bueno, quiero decirles que ese chico sobrevivió y actualmente está de pastor de jóvenes en una iglesia. Pero el padre, si no confesaba, el chico se iba a la tumba, creo. Y largó el chorro. Una cloaca. Lo bendijimos, se restauró, damos gracias al Señor que el Señor es más grande con su misericordia que toda nuestra inmundicia. Amén. Que todo nuestro pasado y todos nuestros errores y groserías y pecados, el Señor lo limpia todo si venimos con él en humildad. Y bueno, nos despedimos esa noche, subimos al auto y cuando estábamos a mitad de camino me dice Francis, ¿qué te vino a comentar? ¿Qué te vino a confesar el hermano? Y yo le digo, no, prefiero no contarte. Son cosas muy feas para una mujer. Me dice Francis, fue esto. ¿Se acuerdan de la mujer biónica, aquella serie de la chica que tenía un oído que escuchaba de 40 kilómetros? Palabra de conocimiento, querido. Francis no había escuchado nada. Le digo, Francis, ¿cómo supiste todo eso? Me lo reveló el Señor. Si él no te confesaba, bajaba y yo lo confrontaba. Palabra de conocimiento. El Señor revela cosas. El Espíritu Santo. Ahora, noten bien, hace un rato les dije que está muy unido al tema de la revelación y la sanidad. Un día estábamos acá en una semana de una vigilia de oración
Y yo terminé de dar la meditación, me senté a llorar y siento que ella me dice, déjame pasar. Pasa, hermana. Y vino acá y dijo, hay dos hermanos a quienes el Señor les quiere decir que esta noche los sana. Alguien que tiene un oído tapado y alguien que tiene un problema del hígado. ¿Los conocen a los candidatos? Nuria, Marcos. Yo cuando pasó y dijo eso, dije, ¿quiénes serán? No tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Pero vinieron con toda humildad Marcos y Nuria, los hermanos oraron por ellos, se sanaron completamente, pregúntenle a ellos. Un día, conocen a Córdoba, la cuarta niña nació con problemas en los pies. Y un día mientras estábamos acá terminando el culto, me dice, Señor, sana a la hija de Hugo en esta noche, en esta tarde. Y lo llamó, le digo, vengan, el Señor tiene una palabra para usted, esta niña queda sana a partir de este momento. ¡Bum! Mis hermanos, el Señor es glorioso, es inmenso. Ustedes dirán, ¿será posible? Sí, es posible para ti. ¿Qué necesita el Señor de ti? Fe y disposición. No es para super santos. ¿Eran los santos en Corinto unos santos eminentes? No. ¿Somos nosotros los super santos? No. ¿Tienes fe? Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Ahí le abrimos las puertas al Señor para que actúe. No depende de ti, depende de la gracia de Dios. Depende de que nos pongamos a disposición del Señor. Si todo lo crees, el que lo busca y cree, Dios lo recompensa. Yo no tengo este don. ¿Se dan cuenta por qué anoche les decía que el Señor distribuye distintos dones para que aprendamos a trabajar en equipo? Bueno. Ahora, esto me trae a otro tema que tiene un poquito, creo que algo que ver con este don, aunque no es exactamente el don, pero por ahí andan, son primos hermanos, digamos. Alguien me va a hacer la pregunta, pastor, ¿usted cree en los sueños? Sí, por supuesto, yo sueño todas las noches, unos disparates bárbaros. Pero ustedes saben lo que dijo el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en el sermón del día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2. El cumplimiento de la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre los buenos únicamente? No, sobre ustedes y sobre mí. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. La droga les hace ver esto. Sí, claro, dale. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos o sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Wow! ¡Qué edad que venía! Yo leo el libro de los Hechos. ¿Se cumplió esto? Amén. Se está cumpliendo en Latinoamérica, en el África, amén. ¿Y acá en Norteamérica? Somos tan educados y tan sofisticados que no creemos, ¿no es cierto? Y miren, el tema de los sueños es muy simple. Los sueños se producen como parte de la cosa biológica, ¿no es cierto? Mi profesor de acá de Fulham nos explicaba que de noche el cerebro es como el disco de una computadora, que tiene demasiada información y que compactar la información, entonces el sueño produce ese efecto. Puede ser, qué sé yo. Entonces, lo que a uno muchas veces lo desanima en la vida cristiana es la cantidad de gente loca y demente que hay en las iglesias. Y un tipo se para y dice, anoche tuve un sueño y soñaba que había una florcita. Y soñaba que venían los pajaritos. Y el Señor me dijo, y uno dice, ay, qué ganas de asesinarte. Yo por eso no permito testimonios en el culto principal. Get out of here. Porque la gente llega y escucha esos disparates y dice, te dije que eran locos, yo lo vuelvo más a este loquero. Y los inconversos tienen razón, la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienen los pastores. Entonces, si alguien quiere contar un testimonio, venga al noche de la vigilia, hermano, y le escuchamos, tranquilo. Y vamos a estar con un cuchillo listo para cogotarlo si dice una barbaridad. Número 1, el pastor. Entonces, como dijo alguien, mucha gente sueña porque come mucha pizza y después dicen barbaridades. Estamos de acuerdo. Pero a veces, ¿Dios todavía se revela a través de los sueños? No todos los sueños son de Dios, pero hay algunos que, muchachos, yo no creía en estas cosas por culpa de la enseñanza y de las malas experiencias.
Hasta que un día estábamos allá en Vancouver, reunidos con los pastores de habla inglesa, y ese miércoles a la mañana, para mi sorpresa, aparece el pastor Ed, que fue el que nos trajo a nosotros dentro del ministerio de habla inglesa, un hombre de Dios increíble, pero que ahora ya no estaba más en la iglesia. Era el ministro de la conferencia a nivel de British Columbia. Es raro que está el pastor Ed aquí. Entonces, nos vino a contar una historia, que fue la que me cambió toda la teología de los sueños. Y meses atrás, había visitado una iglesia y escuché un predicador que era de esos predicadores que a mí me encantan. Son los que saben trazar un tema bien elaborado, bien diseñado. Bueno, qué mensaje que dio ese hombre. Se cumplían los 100 años de la denominación, todo Canadá se juntó, toda la gente, allá en la provincia de Manitoba, el orador, lo invitaron a él. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando el pastor Ed viene a contarnos? Bueno, ese hombre ahora estaba de profesor en el seminario. Dice, tuvimos que pedirle que se vaya. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y años atrás, mientras era pastor, aprovechó la situación, cruzó la línea y hizo algunas cosas indebidas y quedó todo tapado. Y quedó todo tapado. Y pasaron los años y nada se supo. Hasta que un día el Señor en un sueño a uno de los esposos le reveló toda la torta. Y le dijo, fue esto. Así que si usted no cree en los sueños, bien hace, pero mejor portate bien, hermano, porque el Señor puede hacer cosas muy revelatorias. Nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero también es un Dios celoso y de santidad. Así que, compañeros, todos andemos siempre en humildad. Delante de la presencia de Dios y no tengamos cuentas que un día el Señor nos tenga que poner en aprietos. Y como el Señor dijo, pida sin dudar. No, Santiago dijo eso. No dudando, porque el que es de doble ánimo es como la ola del mar que lleva la embarcación para aquí y para allá. Tal persona nunca recibirá nada del Señor. Ustedes y yo, compañeros, estamos llamados a una vida de utilidad, de santidad, de transformación, de bendición. ¿Son estos dones posibles? Absolutamente. ¿Para quiénes son estos dones? Para cualquiera que se coloque en las manos de Dios. Él soberanamente, al que está dispuesto, en cualquier momento puede elegir utilizarle. ¿Eres tú un candidato a la bendición? Absolutamente. ¿Deseas los mejores dones? That's your invitation.